Hola, ¿cómo están mis estimados estudiantes? Bienvenidos una vez más a un nuevo video tutorial. Vamos a empezar ahora el estudio de los conjuntos numéricos. Muy bien, y vamos a empezar con el conjunto de los números naturales. ¿Sí? Lo denotamos con una letra N mayúscula. Y dentro del conjunto de los números naturales encontramos los números a partir del 1, pasando por el 2, el 3, el 4 y así hasta el más infinito. ¿Sí? Muy bien. A continuación encontramos el conjunto de los números enteros. ¿Sí? El conjunto de los números enteros que se denota con la letra mayúscula Z. ¿Sí? Así, de esta manera. Entonces, como vemos, el conjunto de los números enteros contiene al conjunto de los números naturales, pero además también contendrá otros números como el 0, ¿cierto? El -1, el -2, -3 y así todos los números negativos, ¿sí? Por ejemplo, el -4000, ¿sí? El -5850 y así hasta el menos infinito. Entonces, si nos preguntaran, el -3, por ejemplo, ¿es un número natural? No, no es un número natural, pero sí es un número entero, ¿cierto? Si nos preguntaran, ¿el número 3 es un número natural? Sí es un número natural y también es un número entero. Bien, luego a continuación tenemos el siguiente conjunto numérico, que es el conjunto de los números racionales. ¿Sí? Voy a agrandar esto un poquito por acá y lo voy a poner así de esta forma. Muy bien, entonces fíjense el conjunto de los números racionales que se denota con la letra Q mayúscula, así de esta forma. ¿Listo? Muy bien, como vemos, el conjunto de los números racionales contiene al conjunto de los números enteros y por ende contendrá también al conjunto de los números naturales, ¿cierto? Pero además contiene también a otros números que son los números fraccionarios o los números decimales que tienen una fracción generatriz. ¿Sí? Por ejemplo, el número -0,25. -0,25 tiene una fracción generatriz, ¿cierto? Entonces los números que tienen una fracción generatriz son los decimales, los números decimales exactos y los números decimales periódicos, ¿no? Periódicos puros y periódicos mixtos, ¿no? Ya hemos visto eso en el tema de números racionales, pueden revisar ese tema, ¿sí? Entonces aquí también estarán las fracciones, 3 séptimos por ejemplo, menos 5 octavos, menos 3,38, fíjense el periodo es 38, ¿cierto? Menos 4,5 y así, ¿verdad? Habrá infinitos números racionales también, ¿no? Entonces si nos preguntaran, por ejemplo, el 3 séptimos es entero, no es entero, es natural, tampoco es natural, es racional, sí, sí es racional, ¿cierto? Muy bien, entonces, por ejemplo, el 0, si nos preguntaran el número 0, ¿es natural? No es natural, es entero, sí es entero, es racional, sí es racional, ¿sí? Muy bien, tenemos un conjunto disjunto con el conjunto de los números racionales, ¿sí? Ahí lo estamos representando. Muy bien, se trata del conjunto de los números irracionales, que se representa con la letra I latina mayúscula, así de esta manera. Dentro de este conjunto encontramos los números decimales que no tienen una fracción generatriz, es decir, los números que tienen infinitos decimales y que no tienen una fracción generatriz, ¿no? Son infinitos decimales no periódicos, ¿cierto? Por ejemplo, aquí encontramos el número pi, encontramos al número de Euler, encontramos, por ejemplo, la raíz cuadrada de 2, raíz cuadrada de 3
Y así hay infinitos números irracionales, ¿sí? Recuerden entonces, los números irracionales son aquellos números que son números decimales que no tienen una fracción generatriz. Se reconocen porque tienen infinitos números decimales y que no son periódicos, pues, ¿no? Muy bien. Entonces, conteniendo a todo este conjunto, conteniendo tanto el conjunto de los números racionales como el conjunto de los números irracionales, pues tenemos el conjunto de los números reales, que se denota con la letra R, ¿sí? Entonces el conjunto de los números racionales contiene a todo. Muy bien, pero tenemos otro conjunto, ¿sí? Otro conjunto numérico. Se trata de el conjunto de los números complejos. El conjunto de los números complejos que se denota con una letra C mayúscula, ¿sí? Con la letra C mayúscula. Entonces, como vemos, el conjunto de los números complejos contiene el conjunto de los números reales, porque el conjunto de los números complejos tiene una parte real y una parte imaginaria, ¿sí? La parte imaginaria está representada por una letra I. Por ejemplo, un número complejo podría ser 3 más I, o simplemente I. Y entonces, el conjunto de los números complejos también tendrá infinitos números.